El débil crepitar de la leña es el único sonido que se atreve a romper el silencio de esta casa. Afuera, la noche es un pozo de tinta, densa y sin estrellas. Noches como esta me traen recuerdos que el tiempo no ha conseguido erosionar. Recuerdos que se adhieren al alma como la humedad a los muros viejos. Recuerdo perfectamente el tacto de aquella pluma. Era de hueso, o eso parecía, fría y pesada. Temblaba entre mis dedos, pero no por el frío de la enorme sala, sino por el peso de la tinta que cargaba. Tinta negra, espesa como el petróleo. Y la regla era clara, la primera de muchas. Cada línea trazada era para siempre. No había vuelta atrás. Si te ofrecieran un trabajo así, uno que paga más de lo que has ganado en toda tu vida, en un lugar apartado del mundo, con la única condición de no hacer preguntas, ¿lo aceptarías? Yo lo hice. Era joven, necesitaba el dinero y la soledad nunca me había asustado. Ahora, en noches como esta, me pregunto qué habría sido de mí si hubiera dicho que no. Todo comenzó con un anuncio en un periódico de provincias. Un recorte pequeño, casi perdido entre ofertas de tractores y noticias locales. Se busca ayudante para trabajo de cartografía. No se requiere experiencia, solo pulso firme y absoluta discreción. Alojamiento y manutención incluidos. Salario generoso. No había número de teléfono, solo un apartado de correos. Escribí una carta breve, casi sin esperanzas. Para mi sorpresa, recibí respuesta una semana después. Un billete de tren de tercera clase y una nota escueta con una dirección y una hora. El lugar era una finca antigua, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Un caserón de piedra oscura rodeado de robles tan viejos que parecían sostener el cielo. Me recibió un hombre que se presentó como el señor Beltrán. Era un anciano de espalda encorvada y ojos de un azul tan pálido que parecían casi transparentes. Vestía un traje de lana gastado y olía a papel viejo y a tabaco de pipa. No me hizo muchas preguntas. De hecho, apenas me miró. Me condujo a un despacho forrado de libros donde solo me preguntó una cosa mientras señalaba mis manos. ¿Le tiembla el pulso, muchacho? Le dije que no. Asintió lentamente y me tendió un contrato de una sola página. Las condiciones eran peculiares. El trabajo consistía en actualizar un único y gran mapa. Viviría en la finca, en un ala apartada para mí. Mis comidas se dejarían en una bandeja junto a mi puerta 3 veces al día. No debía abandonar la propiedad bajo ningún concepto durante la duración del contrato, que era de 1 año. Y luego estaban las reglas del trabajo en sí. Eran 3, y estaban escritas con una caligrafía temblorosa pero firme. Primera, solo se usará la tinta negra proporcionada. El uso de cualquier otro color, especialmente el rojo, está terminantemente prohibido. Segunda, ninguna línea trazada en el mapa puede ser borrada o alterada. Lo hecho está. Tercera, jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe hablar del trabajo con nadie. Ni siquiera conmigo, a menos que yo inicie la conversación. Parecía el delirio de un excéntrico, pero el salario que figuraba al final del folio era astronómico. Suficiente para resolver los problemas de mi familia y empezar una nueva vida. Firmé sin dudar. El señor Beltrán guardó el contrato en un cajón, cerró con una pequeña llave de latón y dijo: «Empezamos mañana. Su habitación está al final del pasillo. Descanse». Esa fue toda nuestra conversación. La sala del mapa era el corazón de la casa. Ocupaba lo que debió ser un antiguo salón de baile. Las ventanas estaban tapadas con pesados cortinajes de terciopelo granate, y la única luz provenía de una lámpara de trabajo que colgaba sobre una mesa inmensa, tan grande como un coche. Y sobre la mesa, extendido de borde a borde, estaba el mapa. No se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un país, ni un continente. Parecía la topografía de una comarca rural, con sus colinas, ríos, bosques y pequeños asentamientos. Los detalles eran asombrosos. Se veían casas individuales, caminos de tierra, puentes de madera, incluso árboles singulares.
Estaba dibujado sobre un material que no era papel, sino una especie de vitela o piel muy fina y pálida, cosida en grandes pliegos. Mi trabajo era simple en apariencia. Cada mañana, el señor Beltrán me dejaba una hoja con coordenadas y notas. Añadir un nuevo cobertizo en la granja de los eucaliptos. El viejo puente sobre el arroyo seco se ha derrumbado. Trazar un nuevo sendero que lo bordee. Ha crecido un nuevo roble junto al cruce del molino. Yo debía localizar el punto exacto en el mapa y, con la pluma de hueso y la tinta negra, añadir o modificar lo que se me indicaba. Un trabajo de paciencia y precisión. Las primeras semanas fueron de una monotonía casi hipnótica. El silencio era mi única compañía. El rasguño de la pluma sobre la vitela, mi propio aliento, el lejano crujido de la casa. No veía al señor Beltrán. Solo encontraba la bandeja con comida y la hoja de instrucciones cada mañana. A veces, por la noche, oía sus pasos lentos arrastrándose por el pasillo del otro lado de la casa. Empecé a sentir que el mapa era mi único mundo. Me aprendí de memoria cada rincón de aquella geografía anónima. El bosque silente, el risco del viento, el pequeño pueblo que en el mapa se llamaba simplemente el asentamiento. Me inventaba historias sobre la gente que vivía en aquellas casas diminutas que yo dibujaba o modificaba. Pero entonces, empecé a notar cosas extrañas. Un día, una de las notas decía: la casa junto al embarcadero ha quedado vacía. Repasar sus muros con una línea más fina. Cuando lo hice, tuve la sensación de que el negro de la tinta palidecía ligeramente al secarse sobre las paredes de aquella casa, como si perdiera su vitalidad. A la semana siguiente, otra nota: el camino que lleva a la vieja cantera ya no se usa. Difuminar su trazado. No había instrucciones sobre cómo difuminar algo que no se podía borrar. Lo que hice fue trazar docenas de líneas finísimas y entrecruzadas sobre el camino, como una especie de sombreado que lo hacía parecer borroso, casi un fantasma de sendero. El verdadero desasosiego llegó un mes después. Una de las instrucciones me dejó helado. Ha desaparecido un niño en la zona del río Norte. Borrar el pequeño columpio que colgaba del olmo grande. ¿Borrar? La segunda regla lo prohibía explícitamente. Pasé todo el día con la nota en la mano, paralizado. ¿Era una prueba? ¿Un error? Al final de la tarde, incapaz de decidir, me armé con acento agudo de valor y fui en busca del señor Beltrán. Lo encontré en su despacho, sentado en la oscuridad, con la pipa apagada entre los labios. La habitación apestaba a ceniza fría. Le expliqué mi dilema, mostrándole la nota. Él no la miró. Sus ojos pálidos se fijaron en algún punto de la pared, más allá de mí. Hay cosas peores que romper una regla, muchacho, dijo con una voz que era apenas un susurro. Hay verdades que es mejor no ver reflejadas. Hay ausencias que duelen demasiado en un mapa. No lo borre. Tache el columpio, con una sola línea negra, una línea limpia, y que no se hable más del asunto. Volví a la sala y, con el corazón en un puño, tracé una línea negra y recta sobre el dibujo minúsculo del columpio. Fue como tachar un nombre de una lista. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Aquella noche no pude dormir. Por primera vez, me pregunté qué era exactamente aquel mapa. ¿De dónde sacaba el señor Beltrán aquella información tan precisa y, a veces, tan terrible? Mi curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa. Empecé a llevar mi propio registro. En un pequeño cuaderno que escondía bajo el colchón, anotaba cada cambio que hacía y la fecha. Trazaba pequeños bocetos de memoria. Estaba construyendo un mapa del mapa. Fue así como descubrí el patrón. Los cambios no eran aleatorios. Seguían una especie de lógica interna, una narrativa macabra. Cuando aparecía una nueva casa en el mapa, al cabo de unos meses, en algún lugar cercano, a menudo una de las casas más antiguas aparecía marcada con esos muros más finos, como desvaídos. Era un ciclo, nacimientos y muertes, construcción y abandono, como si el mapa no solo representara un lugar, sino que respirara. Una tarde, mientras limpiaba unos tinteros, encontré algo.
En el fondo de un viejo armario de suministros, escondida bajo unos trapos, había una pequeña caja de madera. No estaba cerrada con llave. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, descansaba un frasco de cristal. Contenía tinta de un color rojo oscuro, casi como la sangre seca. La primera regla resonó en mi cabeza como un martillazo. El uso de cualquier otro color, especialmente el rojo, está terminantemente prohibido. El corazón me latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Qué hacía esa tinta? La tentación era una cosa física, un picor en las yemas de los dedos. El señor Beltrán llevaba 2 días ausente. Se había ido al pueblo, algo que solo hacía una vez cada varios meses. Estaba solo en la casa, solo con el mapa y el frasco prohibido. Durante horas, me senté frente al mapa con el frasco de tinta roja sobre la mesa. Mi mente era un torbellino de dudas y miedos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si la tinta dañaba la vitela de forma irreparable? Pero la pregunta más fuerte, la que gritaba por encima de todas las demás, era, ¿qué pasaría? Necesitaba saberlo. Aquel lugar me estaba consumiendo. La soledad, el silencio, los secretos susurrados en las notas diarias. Sentía que me estaba volviendo loco, que mi propia identidad se estaba difuminando como aquellos caminos que ya nadie usaba. Tomé una decisión. Lo haría, pero sería cauto. Elegiría algo pequeño, insignificante. Algo cuya alteración no pudiera tener grandes consecuencias. Mis ojos recorrieron la superficie del mapa, buscando un objetivo. Lo encontré en la ribera de un río secundario, lejos del asentamiento. Un pequeño embarcadero de madera, casi una nota a pie de página en la inmensidad del paisaje. Una estructura simple, sin importancia. Con manos temblorosas, abrí el frasco. La tinta roja no olía como la negra. Tenía un aroma metálico, casi orgánico. Mojé la punta de la pluma de hueso y me incliné sobre el mapa. Por un instante dudé. La pluma flotó sobre la vitela. Era el punto de no retorno. Y entonces, tracé la línea. Una única y decidida línea roja que cruzaba el embarcadero de lado a lado. No pasó nada. La tinta se secó con un brillo extraño, casi carmesí. El mapa siguió igual. La casa siguió en silencio. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me sentí estúpido, un niño que ha roto una regla solo por el placer de hacerlo. La prohibición no era más que la manía de un viejo. Limpié la pluma, escondí el frasco y volví a mi trabajo con la tinta negra, sintiéndome un poco decepcionado y, a la vez, inmensamente aliviado. El señor Beltrán regresó al día siguiente. No le vi, pero sentí su presencia en la casa. Los pasos lentos, el olor a tabaco. Esa mañana no había nota de instrucciones junto a mi puerta. En su lugar, había una simple frase escrita en un trozo de papel. Hoy no trabajes. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sabría lo que había hecho? Pasé el día encerrado en mi cuarto, aterrorizado, esperando una llamada, un golpe en la puerta. Pero no llegó nada. Fue a la noche cuando todo se vino abajo. Oí un ruido en la sala del mapa. Un sonido ahogado, como un sollozo. Con el corazón desbocado, me acerqué de puntillas y entreabrí la puerta. La escena me geló la sangre. El señor Beltrán estaba de pie frente a la mesa, pero no miraba el mapa en su totalidad. Su atención estaba fija en el punto exacto donde yo había dibujado la línea roja. La lámpara de trabajo iluminaba su rostro, y vi algo que no había visto nunca en sus ojos pálidos: lágrimas. Estaba llorando en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos de dolor. Se percató de mi presencia. Giró la cabeza lentamente. Su mirada no era de ira, sino de una desolación infinita. ¿Por qué?, susurró. Su voz se rompió. Era solo un viejo embarcadero. No hacía daño a nadie. No supe qué decir. Me quedé paralizado en el umbral. Este mapa, muchacho, continuó, pasándose una mano temblorosa por la cara. No es un dibujo, es un ancla, una conexión. Cada línea negra que trazamos refuerza la existencia de algo. Lo ancla a la realidad,
lo hace más fuerte, más real. Hizo una pausa, y su mirada se volvió oscura. La tinta negra es la tinta de la creación, del ser, del recuerdo. Se acercó a mí, y por primera vez sentí miedo de él. Un miedo profundo, visceral. Pero la tinta roja, dijo, casi sin aliento. La tinta roja es la tinta del olvido, de la anulación, no borra. Deshace, corta el hilo, lo que se tacha con ella. Deja de haber existido. Mi mente se negaba a procesar sus palabras. Era imposible, era el desvarío de un anciano consumido por la soledad. No, no puede ser, balbuceé. No, replicó con una amarga sonrisa. Esta mañana he recibido un telegrama del pueblo. Anoche hubo una pequeña riada, nada importante. El río creció un poco y luego volvió a su cauce. Pero el viejo embarcadero de los hermanos Pérez, el que construyó su abuelo hace 80 años, ha desaparecido. No están los restos, no hay señales de que se lo llevara la corriente. Simplemente, ya no está. Nadie en el pueblo, salvo los más viejos, parece recordar que alguna vez estuvo allí. Me miró fijamente, y en el fondo de sus ojos pálidos vi un abismo de cansancio y tristeza. Llevo 60 años siendo el guardián de este lugar, añadiendo, reforzando, luchando contra el olvido. Y tú, en una tarde, por pura curiosidad, has arrancado un pedazo de su historia. Un pedazo inocente. Se apartó de mí y volvió a mirar el mapa, acariciando la vitela con una ternura infinita. Ahora entiendes por qué no se puede borrar nada. Porque incluso las cosas tachadas, como el columpio, deben permanecer. Para recordar que una vez estuvieron. Para recordar la herida. Pero lo que tú has hecho, es crear un vacío, un hueco en el tejido de la memoria. Aquella noche hice mi maleta. No cogí nada que me perteneciera de la casa. Dejé el dinero que me había pagado sobre la cama. Al amanecer, me marché. Caminé los kilómetros hasta el pueblo con la sensación de estar huyendo no de un hombre, sino de un concepto demasiado grande para mi entendimiento. El señor Beltrán no intentó detenerme. Creo que ni siquiera se dio cuenta de que me había ido. Estaba demasiado ocupado velando su mundo herido. Durante años, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. El producto del aislamiento y la sugestión de un viejo loco. Busqué aquel lugar en mapas reales. La comarca, el pueblo, el río, no existían, o al menos, no con esos nombres. Era un lugar sin nombre, una geografía privada. Pero el recuerdo de la mirada de Beltrán, de su dolor, es demasiado real. La certeza de lo que hice me ha acompañado cada día de mi vida. El peso de una sola línea roja. A veces, cuando el silencio es muy profundo, como esta noche, me parece oír el rasguño de una pluma sobre una piel vieja y tirante. Y me pregunto si el señor Beltrán sigue allí, o si otro joven con el pulso firme ha ocupado mi lugar, añadiendo y reforzando las cosas que le dan al mundo su forma. Y rezo para que nunca encuentre la tinta roja. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual a los ancianos que viven solos. Me pregunto cuántos de ellos no custodian una casa, sino un mapa de cosas que, poco a poco, van dejando de existir.